La Biblia tiene héroes, profetas, mártires, pero también tiene villanos, y lo que la Biblia hace con sus villanos es algo que la mayoría de los predicadores nunca cuenta completo. Porque los finales de estas personas no son suaves, no son discretos, son exactamente proporcionales a lo que hicieron. En este video vamos a ver el final exacto de las personas más malvadas que aparecen en la Biblia, y presta atención al número 6, porque su muerte es, sin duda, la más perturbadora de todas. 8 personas, 8 crímenes, 8 finales que la Biblia narra con una precisión que no deja lugar a dudas. No vamos a especular, cada muerte que vas a escuchar está documentada directamente en el texto bíblico o en las fuentes históricas de primer orden que lo acompañan. Empecemos. 1. Caín, la maldición que no tiene final. Empezamos con el primero, Caín, el primer asesino de la historia humana. El hijo de Adán y Eva que mató a su propio hermano menor, Abel, por celos en pleno campo abierto, el crimen más antiguo de la Biblia y el castigo más extraño, porque Dios no lo ejecutó, no lo aplastó, no lo borró de la existencia, no mandó fuego del cielo, lo maldijo. La maldición de Caín tiene 3 partes. Primero, la tierra ya no le daría fruto, podría trabajar el suelo toda su vida y el suelo no respondería. Segundo, sería errante y extranjero en la tierra, sin hogar, sin pertenencia, sin raíces en ningún lugar. Y tercero, y esto es lo que la mayoría no nota, Dios puso una señal sobre él, una marca en el cuerpo, no para castigarlo más, sino para protegerlo. ¿Para protegerlo de qué? Para que nadie lo matara. Dios no quería que Caín muriera rápido. La pena no era la muerte, la pena era seguir viviendo, sin familia, sin tierra, sin hogar, con la sangre de su hermano en las manos para siempre. La Biblia no registra cuándo ni cómo murió Caín, y eso posiblemente sea parte del castigo. Algunos males no merecen un final dramático, merecen el olvido. El siguiente no fue maldito, fue tragado por la tierra viva. 2. Coré, la tierra que se abre. Coré, levita de la tribu de Leví, primo de Moisés, un hombre con privilegios reales, ya tenía rango dentro del tabernáculo, acceso a los rituales sagrados, posición entre el pueblo, no era un marginado, era parte del sistema, y aún así decidió rebelarse. Organizó una conspiración con 250 líderes del pueblo de Israel, hombres de renombre, todos con nombres, para enfrentarse directamente a Moisés y Aarón. Su acusación era aparentemente razonable. ¿Por qué os ponéis vosotros por encima de la congregación del Señor? ¿Suena legítimo? La Biblia lo pinta de forma muy distinta, porque lo que Coré quería no era justicia, quería poder. Moisés respondió con calma, que mañana Dios mismo determinaría quién era el verdadero sacerdote. A la mañana siguiente, mientras Coré y sus seguidores estaban reunidos con sus incensarios delante del tabernáculo, la tierra se abrió. No un terremoto, no una sacudida gradual. La tierra se abrió específicamente debajo de ellos, debajo de las tiendas de Coré, de Datán y Abirón, y de sus familias enteras. Y los tragó. Vivos. Números 16:33. Bajaron vivos al Seol, con todo lo que tenía, y la tierra los cubrió, y perecieron de en medio de la congregación. Y mientras la tierra se cerraba sobre ellos, el texto dice algo que eriza la piel. Los que estaban alrededor huyeron gritando, porque vieron lo que pasó. Escucharon los gritos desde abajo, y entonces, como si no fuera suficiente, el texto añade que un fuego salió del Señor y consumió a los 250 hombres que estaban con sus incensarios. En minutos. Todo acabado. Coré quería ser más que Moisés. Terminó más abajo que cualquier ser humano había llegado jamás. 3. Jezabel, arrojada, pisoteada, devorada. Si hay un nombre en la Biblia que se convirtió en sinónimo de maldad femenina, es este, Jezabel, princesa fenicia, reina de Israel por matrimonio con el rey Acab, y probablemente la mujer más temida del Antiguo Testamento. Su expediente es brutal. Introdujo el culto a Baal en Israel y financió con el erario público a 850 profetas paganos. Persiguió a los profetas de Dios y los mandó matar sistemáticamente. Cuando su marido quería una viña que un campesino llamado Nabot no quería vender, Jezabel organizó una conspiración judicial falsa para hacer ejecutar a Nabot por blasfemia y se quedó con la viña, pero el profeta Elías le dijo algo que ella no olvidó y que ella no creyó.
En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, también los perros lamerán tu sangre. Años después, el general Jehú fue ungido por Dios para acabar con la dinastía de Acab. Cuando Jehú llegó en su carro de guerra a la ciudad de Jezreel, Jezabel lo supo, y aquí está el detalle que fascina a todos los lectores. En lugar de huir, en lugar de suplicar, se arregló. Pintó sus ojos con col, se arregló el cabello, se asomó a la ventana de lo alto del palacio y lo insultó. «¿Cómo te ha ido, Zimri, asesino de tu señor?» Jehú miró hacia arriba y preguntó sin levantar la voz: «¿Quién está de mi parte?» 2 o 3 eunucos del palacio se asomaron, y Jehú dijo simplemente: «Arrojadla». La arrojaron por la ventana, su sangre salpicó la pared y los caballos la pisotearon. Jehú entró al palacio, comió y bebió, y luego dijo: «Atended a esa maldita y sepultadla». Pero cuando los siervos fueron a sepultarla, no encontraron nada, solo el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Los perros habían devorado el resto, exactamente como Elías lo había profetizado, palabra por palabra, año tras año. Ella creyó que el profeta había mentido. El profeta no había mentido. El siguiente ordenó matar a todos los bebés. 4. Herodes el Grande. La pudrición por dentro. Herodes el Grande, el rey que intentó matar a Jesús cuando era un bebé. Para eso ordenó la matanza de todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Un crimen tan brutal que la historia lo recuerda como la matanza de los inocentes. Un hombre que mató niños para proteger su trono. ¿Cómo murió ese hombre? El historiador Flavio Josefo lo describe con una precisión médica que todavía hace que los historiadores modernos lo estudien. Herodes murió así: fiebre constante, picazón insoportable en todo el cuerpo, dolor continuo en el colon, tumores en los pies, el vientre hinchado, gangrena genital de la que nacían gusanos, una respiración fétida que hacía imposible estar cerca de él, convulsiones, intentos de suicidio que sus siervos lograron interceptar. Y según Josefo, en medio de todo ese sufrimiento, Herodes hizo algo que revela exactamente qué clase de hombre era hasta el final. Mandó convocar a los hombres más ilustres de toda Judea. Los hizo reunir en el hipódromo de Jericó y les dijo: «Sé que los judíos celebrarán mi muerte. Así que he ordenado que en el momento en que yo muera, todos ustedes sean ejecutados, para que haya llanto en Israel cuando yo muera». Por fortuna, su hermana Salomé los liberó al momento de su muerte, sin cumplir la orden. Herodes murió consumido desde adentro, solo, temido por todos, amado por nadie. El hombre que mandó matar bebés para sobrevivir murió pudriéndose antes de que la tierra lo recibiera. Tenía alrededor de 70 años y cada uno de sus últimos días fue peor que el anterior. 5. Amán, colgado de su propia horca. Amán, primer ministro del imperio persa bajo el rey Asuero. Un hombre que tenía todo: poder, riqueza, rango, el favor del rey más poderoso del mundo conocido. Y todo eso no era suficiente, porque había un judío llamado Mardoqueo que no se inclinaba ante él en la puerta del palacio. Un hombre, un solo hombre que no hacía una reverencia, y Amán decidió que la solución era exterminar a todos los judíos del imperio persa. No castigar a Mardoqueo, matar a todos. Consiguió que el rey Asuero firmara el decreto, envió cartas a todas las provincias del imperio anunciando la fecha exacta del exterminio, y para asegurarse de que Mardoqueo no sobreviviera ni un día más de lo necesario, mandó construir en su propia casa una horca de 50 codos de altura, más de 20 metros, específicamente para colgarlo. Pero entonces entró en escena Ester, la reina, la judía que nadie sabía que era judía, la esposa del rey Asuero. Ester reveló su identidad. Expuso el plan de Amán. El rey se enfureció, y en esa misma noche, mientras el rey caminaba furioso por el jardín, uno de sus siervos dijo algo simple: «En la casa de Amán hay una horca de 50 codos de altura que él mandó construir para Mardoqueo». El rey miró al siervo y dijo 4 palabras: «Colgadle en ella». Amán fue colgado en la misma horca que había mandado construir para el hombre que no quería hacerle una reverencia. La Biblia, en el libro de Ester, lo dice así de escueto: «Y colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo». El decreto que Amán había firmado para exterminar a los judíos terminó siendo revertido. Los judíos sobrevivieron. Amán murió en su propia trampa. Hay un término literario para esto. Se llama ironía poética. La Biblia lo llama justicia. Y ahora llegamos al más famoso de los traidores.
y el que tiene la muerte más debatida de toda la Biblia. 6. Judas Iscariote. El nombre que en 2000 años de historia cristiana se convirtió en sinónimo de una sola palabra: traidor. Uno de los 12. El tesorero del grupo, el que caminó con Jesús durante 3 años, vio los milagros, escuchó los sermones, compartió la mesa, y una noche entregó a su maestro por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo en el mercado judío de aquella época. El Evangelio de Mateo dice que cuando Judas vio que Jesús había sido condenado a muerte, algo se rompió en él. Fue al templo, devolvió las monedas arrojándolas al suelo. Los sacerdotes no las recogieron. Era dinero de sangre, no podía entrar al templo. Y entonces Judas fue y encontró su propio final. Mateo lo dice sin rodeos. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el médico Lucas, cuenta algo diferente. Judas adquirió un campo con el dinero de su iniquidad, y cayendo allí, su cuerpo cedió por completo. 2 relatos. ¿Contradicción? Los teólogos llevan 2000 años debatiendo esto. La explicación más aceptada concilia ambas así. Judas encontró su fin en un lugar apartado. Nadie intervino, porque nadie quería acercarse al cuerpo de alguien marcado por semejante traición. Los días pasaron, y cuando la estructura que sostenía su cuerpo cedió, los restos cayeron sobre el suelo rocoso de Jerusalén. El campo donde ocurrió fue llamado Acéldama, el campo de sangre. Existe hasta hoy en las afueras de Jerusalén. Puedes verlo en Google Maps. Y aquí está el detalle que pocas veces se menciona. Jesús, en la última cena, le dijo algo a Judas antes de que saliera: «Lo que vas a tenerle mal hacer, hazlo pronto». Había algo más oscuro aún. Juan 13:27 dice que en ese momento, tras recibir el pan, Satanás entró en él. 7. Herodes Antipas. El hombre que mató al profeta y perdió todo. No confundir con su padre. Este es Herodes Antipas, el hijo, tetrarca de Galilea y Perea, el que aparece en el juicio de Jesús, a quien Pilato envió al prisionero porque era galileo, y el que ordenó decapitar a Juan el Bautista. La historia de esa decapitación es uno de los relatos más extraños del Nuevo Testamento. Herodes Antipas había tomado como esposa a Herodías, la mujer de su propio hermano. El profeta Juan el Bautista denunció públicamente este matrimonio ilegal. Herodes lo encerró en la fortaleza de Maqueronte. Quería matarlo. Pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. Entonces llegó el cumpleaños de Herodes, un banquete, vino, y la hija de Herodías, llamada Salomé por la tradición, aunque el Evangelio no usa ese nombre, bailó ante el rey y sus invitados. Herodes, impresionado, le prometió públicamente lo que pidiera, hasta la mitad de su reino. La joven fue a preguntar a su madre qué debía pedir. Y Herodías, que llevaba años esperando este momento, respondió sin dudar: la cabeza de Juan el Bautista. Herodes se turbó, pero no podía retractarse de su juramento frente a todos sus invitados. Mandó traer la cabeza en una bandeja. Pero la historia de Herodes Antipas no termina ahí. Años después, su cuñado Herodes Agripa logró que el emperador romano Calígula lo desterrara, a él y a Herodías. Los enviaron al exilio en la Galia, en lo que hoy es Francia o España, dependiendo de la fuente, y allí, lejos de su palacio, lejos de su poder, lejos de todo lo que había sido, Herodes Antipas murió en el olvido. El hombre que mató al profeta más grande de su generación porque no quería quedar mal delante de sus invitados de cumpleaños, terminó sus días sin nombre, sin reino, sin historia. Fue tan irrelevante al final que ni siquiera hay certeza del año exacto en que murió. El último villano de esta lista es diferente a todos los anteriores, porque también fue uno de los grandes héroes de la Biblia. Y lo que le pasó cuando cruzó la línea, lo cambió todo. 8. Nabucodonosor. El rey que se volvió animal. Nabucodonosor II, rey de Babilonia. El hombre que destruyó el templo de Jerusalén, convirtió a Israel en escombros y llevó al pueblo judío al exilio más doloroso de su historia. Por eso está en esta lista. Pero Nabucodonosor es también el villano más complejo de la Biblia, porque su historia no termina en una muerte dramática, termina en algo que ningún otro personaje de las Escrituras experimenta. El profeta Daniel interpretó un sueño que Nabucodonosor tuvo, un árbol inmenso, visible desde los confines de la tierra, lleno de frutos, que daba sombra a todos los animales, y luego un ángel ordenaba:
Cortad el árbol, pero dejad el tocón con sus raíces en la tierra, atado con cadenas de hierro y bronce. Daniel le explicó el significado al rey y luego añadió algo más. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio sobre el reino de los hombres. El rey no hizo caso. 12 meses después, paseando por su palacio de Babilonia, miró todo lo que había construido y dijo con orgullo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? La voz todavía sonaba en el aire cuando una voz cayó del cielo: El reino ha sido quitado de ti. Y Daniel 4:33 dice lo más extraño de toda la narración. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. 7 años. El rey más poderoso del mundo conocido vivió durante 7 años en los campos, a 4 patas, comiendo hierba, empapado de rocío, con el pelo y las uñas creciendo sin control. Los médicos y psicólogos modernos han estudiado este relato con fascinación. Existe un trastorno documentado llamado licantropía clínica, en el que el paciente cree ser un animal, y zoantropía, en la que el comportamiento es literalmente animal. Algunos investigadores creen que Nabucodonosor pudo haber sufrido un episodio psicótico severo de naturaleza religiosa o neurológica. Pero lo que el libro de Daniel enfatiza es lo que ocurrió al final de esos 7 años. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y entonces, y esto es lo que distingue a Nabucodonosor de todos los demás en esta lista, hizo algo que Jezabel nunca hizo, que Herodes nunca hizo, que Amán nunca hizo, lo reconoció. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, el único gran villano de la Biblia que terminó doblegado, no por una muerte, sino por 7 años de locura. ¿Qué tienen en común todas estas personas? No son monstruos de ficción, son seres humanos reales, con poder real, con decisiones reales. Caín pudo haber ofrecido una mejor ofrenda. Coré pudo haber elegido la gratitud en vez de la ambición. Jezabel pudo haber respetado la vida de un campesino. Herodes pudo haber dejado vivir a los bebés. Amán pudo haber ignorado a un hombre que no hacía una reverencia. Judas pudo haber devuelto las monedas antes, no después. Herodes Antipas pudo haber dicho no en su cumpleaños, y Nabucodonosor pudo haber levantado los ojos al cielo 12 meses antes. La Biblia no cuenta estas historias para satisfacer morbo, las cuenta porque cada una de estas personas llegó a un punto exacto, un momento específico, una elección concreta en el que todavía era posible dar marcha atrás, y cada uno de ellos eligió seguir. Eso es lo que hace que estas historias sean eternas. No la violencia, no los detalles, sino la pregunta que cada historia deja abierta. ¿En qué punto estás tú? Si este video te hizo reflexionar, suscríbete para no perderte ningún video, activa la campanita y déjame en los comentarios cuál de estos finales te impactó más, el de Jezabel, el de Herodes pudriéndose vivo o el de Nabucodonosor a 4 patas comiendo hierba durante 7 años. Escríbelo abajo. Los mejores comentarios los leo en el próximo video. Nos vemos.